Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you every single day. Salutacions, molt bona tarda, amics i amigues. Benvinguts al Sapiens, els parla Ferran Prat. Every night you stay, I'll be watching you. I avui us asseguro que tindrem un programa d'aquells més interessants. És com aquí que estem creuant Bean i King i Police. Qui va ser primer? Saludem ràpidament els nostres amics tertulians. Molt bona tarda, buenas tardes, Artur Oms. Buenas tardes. Ya puedes saludar a todo tu grupo de seguidoras que te echan de menos. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que aprovechando lo que me acabas de soltar, Ferran, sí que quiero no saludar a un grupo de seguidoras porque evidentemente no creo que no las tengo, pero sí que hay muchas personas que comentan en los podcasts en el iVoox de José Luis de Mundo Desconocido. Seo Arconte, por ejemplo, casi siempre comenta en todos los programas. Tenemos seguidores como Blue Gilly, Quechua y Wolf, David Blanco Egoiz, Ángel Diego, José Ángel, Martín Barreto. A todos estos muchísimas gracias porque, bueno, al menos los que venimos el lunes no nos dedicamos a esto, no somos periodistas profesionales y venimos aquí pues simplemente porque nos gusta, nos encanta, nos atrae el mundo del misterio y estas cuestiones de las que debatimos aquí muchas veces que de alguna forma no salen en la prensa ordinaria, en la prensa del día a día y los que las encontramos a faltar pues miramos de divulgarlas con estos escasos medios que También tenemos a Jaime Verdú. Jaime, bienvenido. Casi que te busco una canción de Miguel Ríos cuando cantaba Bienvenido. Te hemos echado de menos. ¿Cómo estás? Gracias por la recepción. Estoy bien como siempre y encantado de estar con vosotros. Claro que sí. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos a José Luis Camacho de mundodesconocido.es. José Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, afortunadamente como siempre, intentando no solo estar bien, sino mejorar en la medida de nuestras posibilidades, claro. Caballeros, antes de empezar el programa, y aquí hoy parece que hay un rebote de la voz, haylo, ¿no? ¿Me decís que sí? A verlo, haylo. Caray, ¿qué podemos hacer? A ver, Artur, hola. Sí que lo hay, pero se puede soportar perfectamente, se entiende perfectamente. Sí. Sabe mal, ¿eh? Pido mil disculpas. Yo os oigo bien a todos. Sí, pues nada, a lo mejor es algo interno, como a tantas otras veces que nos ha pasado cosas más que misteriosas. Antes que nada, empezar con el tema de hoy, que es muy interesante, quiero dar las gracias Artur daba gracias a todas las personas que han hecho comentarios a través de las redes, así. Y a todas las 21.883 personas que desde el lunes pasado se han descargado el programa. Que son muchísimas personas, si los pones una en fila de una detrás de otra, son ya unos cuantos kilómetros. Y nos gustar por los temas que tratamos, con este cariño, con el enfoque, sin condiciones políticas, con mente sobre todo abierta, y que hoy nos lleva a hablar, de algo muy complejo, ¿no? Y es que yo creo que cada día sabemos más, pero curiosamente entendemos menos. Vamos a hablar, si os parece, de la teoría del evolucionismo. Evolucionismo versus creacionismo. Poca broma. Caballeros, os cedo la palabra. Bueno, explicarle a la gente que hasta, digamos que mediados del siglo XIX, todo el mundo, en general, tenía la idea de que habíamos sido creados por alguna divinidad, o algún ser superior, o alguna mente superior, o algo, una especie de inteligencia universal. Pero en 1859, concretamente, un científico, naturalista, cuyo nombre es
era Charles Darwin, promueve una idea por la cual, al parecer, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a todos los seres vivos del planeta, o somos lo que somos por un proceso adaptativo en el cual, digamos que los más fuertes sobreviven, y el medio hace que aquellas criaturas que se encuentran más adaptadas, y esa es la palabra, a ese medio, digamos que estén por encima de las criaturas que no lo están, llegando a desaparecer estas últimas. De tal modo que los que nos encontramos vivos como seres, desde plantas a personas, en el planeta, somos tal, sencillamente porque, digamos que hemos estado por encima de otras especies anteriores, otras especies sobre las que hemos evolucionado. Esta teoría es expuesta por Darwin y casi impuesta, porque en la actualidad no se contempla otra variante, pero hay un gran problema con esta teoría, y es que tiene unos agujeros inmensos, de los cuales, primero, la comunidad científica no quiere saber absolutamente nada, y segundo, parece ser que incluso el propio Darwin, al final de sus días, se dio cuenta de que su propia teoría era en parte insostenible. Entonces la gran pregunta es, ¿nosotros hemos sido creados por creación espontánea, valga la redundancia, o nosotros hemos sido creados por alguna forma de inteligencia superior que nosotros no conocemos, pero está ahí, que ha dado la vida al universo? Artur, Jaime. Bueno, Sí. yo lo que tengo muy claro es que, bueno, siguiendo en la línea de José Luis, ¿no? Hay muchísimas personas que creen que hace millones de años, pues, en la orilla de una charca, de una marea, en el fondo del océano, pues, en un entorno así, pues sale una especie de plasma que se origina, y a partir de ahí se genera una forma simple que va mutando, ¿no? Es la teoría que hoy, a 2016, continúa siendo la teoría de la evolución. Otros científicos, que también son igual de eminentes, tampoco opinan igual. Otros contemplan la teoría de la panspermia, es decir, conjeturan o acaban concluyendo que el origen de la vida es un origen extraterrestre, que se sembró aquí en la Tierra. ¿Qué necesitamos para la vida? Para la vida, o para que una célula, aunque sea muy primígena, sobreviva, necesitamos ADN, ARN y proteínas. ¿Qué pasa con esto? Pues que en 1953 se realizó un experimento, el químico Stanley Miller, que lo que hizo es enviar descargas eléctricas a una mezcla de gases que lo que hacía es simular muy primitivamente la atmósfera que, según ellos, pues tenía que haber inicialmente en la Tierra. Estas descargas, evidentemente, hicieron o ayudaron a crear una serie de aminoácidos, y entonces, a partir de ahí, lo que se dijo es que, bueno, pues que si esto se había podido crear, porque estos aminoácidos podían haber estado, evidentemente, pues en algún meteorito o en alguna estructura que viniera del espacio. Pero, evidentemente, lo que no se tuvo en cuenta es que el ADN y el ARN, que son necesarios para todo este tema, evidentemente, aún hoy, en 2016, no han sido capaces de encontrar de forma recurrente en el espacio o en algún tipo de meteorito. Pues yo estoy muy de acuerdo con mis dos compañeros. Soy una persona que pienso que cuando algo te lo ponen como una doctrina, como una educación, como es en el caso de la teoría de la evolución, desde hace 150 años te la ponen en la educación como una dictadura de que esto es lo que hay, ya no puede ser normal. Tienen que haber otras opciones. ¿Qué ha pasado con estos últimos 100 y pico de años? Pues que la teoría de la evolución es la ciencia, es la madre, es la explicación. Pues no, porque durante 4.000 años se pensaba de otro modo. No se puede cambiar tan radicalmente. Y menos de la mano de un hombre que tampoco realmente era un científico. Más bien era un biólogo, era teólogo. Tenía sus formas de ver la vida. Además, era un seguidor entusiasta de Malthus, y Malthus era una persona muy especial que decía que
bueno, que éramos demasiados y que había que controlar la población y que todo era un asunto de clases y que los pobres no se podían reproducir. Quiero decir, hay una mezcla de ideología que no es tanta ciencia, sino a veces se mezcla con ideologías que van por otros caminos. Me quiero explicar. ¿Creéis que a día de hoy existe aún las dudas sobre la teoría de la evolución? ¿Hay disparidad de opiniones? ¿Hemos venido desde una evolución de un homínido, tal como se nos ha explicado? Bueno, Ferran, yo sinceramente pienso que incluso hoy en día el hecho de fabricar un robot es un objeto, es algo inmaterial que no carece, que carece completamente de conciencia, de pensamiento propio. Sí que es capaz de tomar ciertas decisiones, pero incluso la creación de un robot que no tiene vida en él mismo exige un diseño inteligente, provocado, creado por una mente inteligente. Yo la pregunta es, ¿qué se necesitaría entonces para crear una célula viva? Y lo digamos un humano, que son miles de millones de células. No sé qué pensaría Charles Darwin hace más de 155 años, ¿no? Atrás, cuando escribió el libro El origen de las especies. O a lo mejor estaba condicionado porque se tenía que poner unos nombres y apellidos a algo que a día de hoy cuesta de entender, de descodificar, de darle un sentido común. Decir, bueno, ¿y el eslabón perdido? ¿Dónde está? Bueno, no solo el eslabón perdido, hay muchas cosas que se han perdido por el camino, porque la teoría de la evolución, como ha dicho Artur, no nos explica cómo se origina el ADN. El ADN es muy complejo, un código de programación de la vida absolutamente complejo y que por generación espontánea, pensar que eso viene por generación espontánea es absurdo y ridículo. Pero si vamos subiendo, tampoco podemos explicar cómo se ha creado la primera célula. Tampoco podemos explicar cómo se crean los primeros seres multicelulares. ¿Cómo se puede mutar un microbio de hace millones de años para convertirse con el paso del tiempo en un premio Nobel? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué una selección natural? La selección natural está hablando de casualidad de mutación. ¿Por qué habla de una casualidad? ¿Qué es esto? Una especie de juego de dados. Se ha sustituido la vida por una especie de casino en el cual se está jugando y a veces te toca y a veces no. Es muy difícil explicar ciertos aspectos que la teoría de la evolución no contempla. Yo os voy a dar algunos datos a ver si alguien es capaz de explicarlo. Veréis. Se han encontrado, por ejemplo, dentro de vetas carboníferas que tienen más de 70 millones de años, desde cadenas de oro hasta herramientas. ¿De dónde vienen esas cosas? ¿Por qué en ciertos estratos paleontológicos que se están efectuando, de prospecciones donde hay restos de homínidos, aparecen esos restos de homínidos incompatibles en el tiempo? Los más antiguos aparecen arriba y los más nuevos aparecen abajo. Eso es imposible. Y hay sitios en los que está ocurriendo. Otra gran pregunta que nadie responde. ¿Por qué hay especies que no evolucionan nunca? Otras que están al lado, literalmente evolucionan, o cambian, o mutan, pero hay algunas que no. Yo os digo, por ejemplo, os voy a hablar de 3 de ellas. El ginkgo es una planta que era exactamente igual hace 50 millones de años. El celacanto, un pez enorme, era igual hace 65 millones de años. O los tuaras de Nueva Zelanda eran igual hace 200 millones de años. Hay en el planeta 375.000 especies que no han evolucionado en millones de años. Y las que están a su lado sí. A ver, alguien que me lo explique, que me cuente cómo es posible esto. Bueno, y por ejemplo, incluso podríamos citar en Gabón, en la localidad de Oklo, que se descubrió en unas excavaciones lo que podría ser tranquilamente un reactor nuclear, pero vaya, es que está datado en 2 millones de años atrás. Estaba escondido y hay fotografías y hay información. Y es que aún hay más, siguiendo la línea vuestra, y es que la ciencia se ha manipulado en plan fraude de una manera exponencial.
hay muchísimas pruebas que son falsas. Muchísimos huesos han sido teñidos, otros limados, otros puestos donde no deberían estar. ¿Por qué la ciencia se empeña en demostrar algo como sea, aunque no pueda? Y el eslabón perdido ya lo han olvidado directamente, es que ya ni lo buscan. Quizás sea porque ya estamos adoctrinados, ya pensamos que hay una evolución y entonces ese tema ya no importa porque ahora vamos a por otras cosas. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta y, lógicamente, nos negamos simplemente a aceptarlas tal y como nos lo dicen, porque no nos concuerdan. Y luego hay otro tema, y es que se han manipulado los libros de historia en los últimos 200 años de una manera brutal. ¿Por qué lo dices, Jaime, esto? Y porque sigue pasando. La Standard Oil, una gran multinacional, se ha hecho con la Enciclopedia Británica. Eso significa que una empresa privada puede cambiar perfectamente la percepción de cualquier paradigma de lo que es la historia, el presente y el futuro. ¿Cómo es posible que algo así no sea público y no esté en manos de intelectuales? ¿Qué ha pasado con el intelectualismo? ¿Qué ha pasado con los pensadores, con los científicos? ¿Por qué están subyugados al capital privado, a esas tendencias, a esas corrientes? ¿Por qué no hay el pensamiento libre? Creo que todo va a lo mismo, al final va todo a lo mismo, que no podemos pensar libremente porque todo va en un cauce. Y lo que dice Jaime para mí es muy interesante, porque ahí tenemos uno de los grandes y mayores fraudes de la historia de la humanidad, que es la educación. Muchísimas veces hemos hablado en este programa que la educación actual está obsoleta, manipulada y además muy conducida y dirigida a una serie de objetivos. Y esto es lamentable. Jaime antes decía o hablaba de que Darwin era un tipo que era muy seguidor de un tal... No sé qué, pero es que yo me acuerdo de la semana pasada que hablamos de Francis Galton, que Francis Galton era una persona, una férrima defensora de la eugenesia, es decir, tú no puedes tener hijos porque eres un ser inferior, porque no tienes el pelo rubio y los ojos azules. O sea, la eugenesia, eso que a lo que tú apuntabas antes, la supremacía de la raza humana. Mirad, el cuerpo humano es una de las estructuras más complejas del universo. Tenemos en total aproximadamente unos 100 billones de células óseas sanguíneas cerebrales. Solo por mencionar algunas, que hay un total de 200 tipos de células diferentes. La neurona cerebral, las células oculares, la célula ósea, musculares, los glóbulos rojos. Todo esto, ¿me estáis diciendo que se forma al azar? ¿Que todo esto es el simple fruto de una masa acuosa como el blandiblob? No, hombre, no, por favor. A ver, a pesar de todas estas cosas, ahora imaginémonos, por hacer un símil, el Internet. Esta compleja red que hoy en día ya damos algo como hecho, como natural. Nos levantamos por la mañana, encendemos el iPad, miramos las noticias, nos descargamos el Sapiens desde un mundo desconocido, desde el cual yo también soy un gran seguidor y no falto descargarme ni un programa. Pero todas estas cuestiones, todos estos datos, toda esta red palidece si la comparamos con la complejidad y la brillantez técnica que tienen las células más simples. Por tanto, señores, ¿podríamos estar apuntando a que ha habido un posible diseño inteligente? Décadas atrás, si hubiésemos hablado de híbridos, hubiese costado. Pero a día de hoy lo podemos entender, ¿no? ¿Ha habido un diseño inteligente del Homo sapiens sapiens? Yo pienso que sí. Formamos parte de un diseño inteligente y dicen que como es arriba es abajo. Nosotros cuando diseñamos máquinas, herramientas o cualquier sistema aplicado a nuestro entorno, lo hacemos de manera inteligente. Nosotros no utilizamos una llave inglesa para intentar quitar un tornillo Allen. Nosotros utilizamos la herramienta adecuada para aquello que necesitamos y la diseñamos. Lo que no podemos pensar es que la naturaleza, de manera graciosa, decide tirar, como ya he dicho antes, monedas al aire y crear por generación espontánea una serie de seres que puede que sí o puede que no sean mejor adaptados al medio. Eso es algo absurdo. Y además estáis hablando de que las ideas de Darwin
tienen un toquecito eugenético o eugenésico. Y efectivamente, porque os diré que aquellos que consideran que existen razas superiores dentro del ser humano se agarran, como argumento más sólido, a la teoría de la evolución, que dice que los superiores o los más fuertes sobreviven. Son, digamos que, argumentos de una eugenesia total. Y es más, mira, os voy a poner un ejemplo. Si los más fuertes son los que sobreviven, si nosotros vemos nuestra sociedad en el modo evolutivo, nos damos cuenta que aquellos pueblos que han evolucionado en el arte y en la espiritualidad siempre han sido arrasados por los pueblos que eran más bélicos y bárbaros. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está la evolución? El más fuerte sobrevive, pero ¿qué tipo de supervivencia es la que crea? No es el mejor, de hecho es el peor. Entonces es una antítesis con la propia idea de que la fortaleza está por encima de la evolución. La evolución tiene que ir encaminada, humana, tiene que ir encaminada, por supuesto, a las artes, la espiritualidad, la humanidad. Pero sin embargo nos damos cuenta que aquellas sociedades probélicas y más bárbaras o embrutecidas son las que prosperan. Entonces este tipo de teorías, ¿dónde encajan concretamente? ¿A dónde nos lleva? ¿A tener más armas que el enemigo para ser más fuertes que él y poder hacer o constatar la teoría de la evolución de Darwin? No, mire, yo es que tengo más cabezas nucleares porque lo dijo Darwin, y es que mi enemigo tiene menos cabezas y de ese modo yo puedo arrasarle. Eso es absurdo. Quiero decir, la propia en sí, y de manera filosófica, la propia teoría de la evolución es una aberración. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Todo está encaminado a que no haya un entendimiento y un consenso entre la humanidad. Todo está encaminado a que no haya un desarrollo, a que no haya una libertad. Porque si la habría una expansión mental, espiritual y física. Y eso ciertas élites no lo quieren permitir. Esas élites hace más de 4.000 años que dominan el mundo. Es un linaje de sangre. Y ellos se creen, pues, los dueños del mundo. Y están haciendo las cosas como ellos se creen. Y nosotros, evidentemente, nos hemos convertido no en seres humanos auténticos, pensadores. No, nos hemos convertido en consumidores de tecnología, simple y llanamente. Pequeños esclavos que están contentos con lo que hacen cada día. Pero no nos expandimos como personas. Y menos espiritualmente, por supuesto. Que es ahí donde nos han arrebatado absolutamente todo, nos han castrado y nos han adoctrinado simplemente para ser lo que somos, consumidores, sin más. Y con respecto a lo que decía José Luis, que es muy interesante, la selección natural lo que justifica es la competitividad, justifica la muerte sistemática de millones de seres humanos en las guerras, justifica las armas, las guerras, el imperialismo, las drogas, las medicinas que no curan, que te convierten en una persona crónica. Todo esto es eugenesia pura, es control demográfico. Realmente es, no sé, como si nos quisieran esterilizar para que no nos desarrolláramos ni como humanos ni mentalmente tampoco. Si os pregunto, ya veréis dónde vamos a parar, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Que es un recurrente. ¿Qué fue primero? ¿Alguien puso primero una gallina? ¿O puso ya un huevo fecundado? Bueno, yo creo que esa pregunta es una pregunta que nos la han vendido como si fuera la gran pregunta, y en el fondo sirve, como muchas otras teorías, para confundirnos y para entrarnos un montón de inputs estériles que no tienen ningún valor para que al final no encontremos la verdad. La verdad está. Lo que pasa es que la estamos buscando. ¿Por qué? Porque está entremezclada entre miles de mentiras. Hombre, la verdad sobre esta cuestión, esta dicotomía, que fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Está claro que para que haya una gallina tiene que haber un huevo, y al revés. Efectivamente. Pero claro, solo puede haber un huevo cuando la gallina está en fase de fecundación, que genera una proteína muy concreta, que es la que da la dureza a la cáscara del huevo. Por tanto, creo yo que alguien puso la primera gallina. Yo siempre, desde chiquitín, me fascinaba una cosa cuando veías una naranja, un árbol con fruta. Es decir, oye, ¿un naranjo se formó así por la gracia divina? ¿O un fresal? ¿O un limonero? ¿De dónde salió la primera semilla de limón? ¿O la de un naranjo? Esto siempre me ha fascinado, ¿no? ¿Cómo apareció en el planeta Tierra la primera sandía?
Claro, pues es que, Ferran, Jaime, José Luis, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la gran baza de esta sociedad es inducirnos a la confusión, a la manipulación de la información. Tal como tú decías, Jaime, si recurrimos a los libros de texto, muchas veces el tamaño comparativo de las criaturas, de los cráneos, es irreal, es ilógico, está manipulado y de una forma muy seria. De hecho, el zoólogo Henry G. dice que los intervalos de tiempo también que hay entre los fósiles son tan enormes que no pueden asegurar nada definitivo sobre su supuesta conexión o ascendencia o descendencia. Realmente es que incluso los propios científicos lo están reconociendo. Dicen que no tienen forma de saber hasta qué punto aquellos organismos específicos tuvieron relevancia o no sobre seres posteriores. Es que la relación o el parentesco que se está intentando establecer nos lo están metiendo con un calzador. Es aquello que no te cabe el pie y fuerzan a que entre. Realmente, y muchas veces lo hemos hablado aquí, el sistema educativo coarta a las personas. El sistema educativo lo que te hace es como a los burros. Nos ponen una serie de aparatos para que no podamos mirar a los lados, sino que siempre hacia adelante y en una dirección para que no nos salgamos del camino. Es que es más. Si no comulgas con las tendencias de la ciencia actual, te quedas sin financiación, te quedas solo en el desierto. Es una dictadura ideológica exactamente igual que lo que era la antigua religión. Es que no veo ninguna diferencia. Se ha erigido la ciencia en sustitución de la religión, pero actúa exactamente igual. Y caballeros, lo que se encontró a través de un experimento científico de la Universidad de Buckingham, que encontraron, lanzaron un globo sonda a la estratosfera terrestre, recogen el globo sonda y, ven, alguien se para a mirar que tiene como una especie de polvito. Un polvito que está formado por unas esferas, como si fueran esferas de titanio, y que dentro había material genético. Poca broma, ¿verdad, José Luis? Sí, la teoría de que el universo es un vergel de vida y que allí donde vas este tipo de... la vida evoluciona, crece y por supuesto se desarrolla, yo pienso que es cierta, pero tenemos el mismo problema. Estabais hablando al principio de la famosa panspermia, de que ciertos meteoritos, asteroides o incluso agua que entra en hielos a través del hielo en la atmósfera han podido traer perfectamente la vida. Pero lo único que hace eso es, digamos que, ubicar en otro lado el problema, porque la pregunta sería ¿y dónde o de dónde parte ese meteorito con esa vida? Habrá tenido también que existir esa vida en algún otro lado. ¿Y cómo ha evolucionado en ese lado, si es que ha evolucionado? O sea, son muchas las preguntas. Y hay la gran pregunta o el gran escollo del evolucionismo es el siguiente. ¿Dónde están los fósiles de transición? Entre una especie y otra, esto para algunas personas dirán que es una burrada, porque no es así. Pero, por ejemplo, entre un caballo y una jirafa, ¿dónde está la especie intermedia? Por ejemplo, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? No hay restos. ¿Qué pasa? Que de repente todos los caballos, y esto es un ejemplo, no sería el más adecuado, empiezan a tener el cuello largo de repente. Esto es absurdo. ¿Dónde están? No hay en ningún sitio especies intermedias. Las especies están cerradas y no se encuentran en muchos casos esos saltos, incluso el propio ser humano, en el cual he tenido la oportunidad de leer estudios científicos que ya le quitan hierro al famoso eslabón perdido, diciendo que pero no es tan importante. O sea, la ciencia cuando ya no encuentra ninguna salida te dice no es tan importante. Eso es como el cuentecillo del zorro y las uvas, ¿no? Como no las puedo coger, pues al final resulta que es que lo que ocurre es que no las quiero. Y además es que si evolucionamos del mono, ¿por qué hay monos hoy en día? Es que esto también sería una forma de explicarlo de manera llana. ¿Cómo es posible? O sea, evolucionamos, pero la especie sobre la que evolucionamos se mantiene igual que nosotros. Eso es un tanto incompatible. Otra gran pregunta. ¿Cómo se origina el sexo en las especies? ¿Cómo es posible eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué mecanismo
hace que las especies necesiten tener sexo y la gran mayoría de ellas no sean asexuadas? ¿Cómo es posible? O sea, es que son agujeros por todos los lados. El propio Darwin, y por cierto que no es tan nueva, no piensen algunos que la teoría de la evolución es nueva. Había muchos, Anaximandro, estamos hablando de hace como 2600 años, era un filósofo griego que ya hablaba de la teoría de la evolución. O sea, quiero decir, no es tan nueva, porque incluso el propio Tales de Mileto ya hacía algunas propuestas sobre el proceso evolucionista y tal. Parece ser que Darwin escuchó campanas y, decidió adaptarlas a ese modelo que tanto le interesaba a él como a la sociedad victoriana en la que vivía en aquel momento. Caballeros, en el Génesis, ahora que me viene a la cabeza, en la Biblia, concretamente en el Génesis, ya se habla, ¿no?, de unos descendientes, de hijos de Dios, ángeles caídos, que se cruzan con hijas de los hombres, que ya vivían antes del diluvio universal. Bueno, Ferran, me has leído la mente, ¿no? Porque justamente ahora iba a mencionar una parte del Génesis. O sea, es que soy bastante creyente. Y bueno, yo la cuestión es que aquí José Luis ha abierto una puerta que es una puerta que da lugar a otro debate, ¿no? Y es que los científicos, en su mayor parte, en su grueso, afirman que la vida viene toda de ese blandiblup, de esa masa acuosa, de esa sustancia chorreante. Para mí hay unas cuestiones que son las siguientes. Tal y como tú decías, no solo se habla de los Nephilim, sino que en la Biblia, en el Génesis, el capítulo 1, versículos 12 y luego del 20 al 25, se nos dice claramente, en el relato de la creación, que las plantas, las criaturas marinas, los animales terrestres y las aves fueron creados según sus géneros. Y aquí también, como lo mucho con Jaime, es decir, no estamos hablando de que cómo pasamos de un mono a una jirafa, como decía José Luis, es que esto es imposible, es que esto es, no hay quien se lo trague, es que ni con un embudo nos hacen tragar esto. Y otra cuestión muy importante es que los propios científicos están diciendo, o sea, por ejemplo, el biólogo Malcolm Gordon escribió en 1999 que la vida, al parecer, tuvo múltiples orígenes. La base del árbol de la vida universal no consistió en una única raíz. Y esto lo está afirmando un científico. No solo él, sino que muchísimos científicos. La cuestión es que hoy en día tenemos la podrida manía de que damos bombo y platillo a ciertas noticias y aquellas que las contrastan o que son el antónimo de las mismas, las solemos guardar en un cajón. Y justamente por un tema muy importante para mí, que es que la sociedad en la que vivimos está completamente manipulada y subyugada a enviarnos a todos como corderitos hacia el matadero. Totalmente de acuerdo en esta última reflexión. Pienso que todas estas nuevas tendencias ideológicas, espirituales que hay ahora mismo, esas soluciones espirituales que se nos están vendiendo como la nueva era y otras tendencias, son clarísimas formas o programas para desviar a la gente de sus creencias religiosas de siempre y de alguna forma para llevarnos a un ateísmo, paganismo diría yo, porque es una mezcla entre ambas cosas, ateísmo y paganismo, y todo eso está financiado por la UNESCO, por la ONU, y bueno, con los que más o menos sabemos un poquito cómo funciona el organigrama de este mundo, te das cuenta de que vamos hacia un pensamiento único. O sea, vamos a homologar a estos seres humanos para que piensen todos igual y no hayan criterios independientes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como decía Arturo hace un rato, a través de la educación. Vamos a adoctrinarlos. Y quien no comulgue con nosotros, lo silenciaremos. Me refiero a silenciar cuando te quitan el micro, ¿me explico? Cuando ya no puedes hablar. Entonces dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto, hombre? Caballeros, tenemos que ir a la publicidad y seguimos tratando este tema en cuestión, que es muy interesante, y a ver si le damos un poco de luz a este salto evolutivo aún no descubierto. ¿Os parece? I tanto. Pues amigos i amigues, venim de seguida, no marxeu.
El món està ple de meravelles, riqueses, poders i enigmes. El que ens depara pot horroritzar-nos, entristir-nos, sorprendre'ns, alegrar-nos, però mai avorrir-nos. Sapiens, un programa que tractarà els enigmes i misteris de la geopolítica econòmica social, la exopolítica i la ultratecnologia. Sapiens, de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda. Programa dirigit i presentat per Ferran Prat. A la generació de la realitat virtual, no descuidis el món real. Hola, família, ja sóc aquí. Cobreix els imprevistos del dia a dia amb Financera d'Assegurances. Tots els imprevistos, llar, vehicles, per robatoris, sinistres, incidents, perquè el dia a dia és la realitat. Financera d'Assegurances. Més de 40 anys d'experiència i professionalitat. www.e-financera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te. Us espero a la meva consulta privada de tarot, on us puc donar orientació i consell a les vostres dubtes i inquietuds. També trobareu joies i talismans personalitzades amb l'energia còsmica i l'energia de protecció, la màgia del cel i de la terra a les vostres mans. Ens trobareu a Lluna Plena, al Boulevard Faner, carrer Maria Pla, local 5, Andorra la Vella. Telèfon 84 54 78. La Lluïsa de Lluna Plena estarà cada dijous a 3:15 de la tarda al programa Sapiens. Un cotxe pot ser teu. És el premi de River a que siguis de River. Perquè sempre has sabut triar, perquè sempre has sabut el que vols, perquè la qualitat és el que busques, perquè bons preus és el que demanes. Per a tot això, vens sempre a River. I per això, River premia la teva fidelitat. Fins al 2 d'abril, amb les teves compres amb la targeta dinàmica, podràs guanyar un cotxe. Vine i descobreix-ho. És el premi de River a que siguis de River. Sorteig el 3 d'abril. Confia en Seraudit. Opta per la garantia de tenir un assessor financer de confiança al teu costat. Seraudit t'ofereix un servei eficaç amb el que la teva empresa quedarà satisfeta. Decideix quin model és el més adient a les teves necessitats. Serveis comptables, anàlisis financers, viabilitat de projectes, auditories o comptabilitats pericials. Contacta amb nosaltres, seraudit@andorra.ad o truca'ns al telèfon 867 851. Amb Seraudit estaràs satisfet. Sapiens. Dirigit y presentat per Ferran Prat. Y seguimos aquí conversando con Artur Oms, Jaime Verdú y José Luis Camacho. Caballeros, citando algún texto del Génesis, dice, por ejemplo, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Y nos abre la puerta otra vez a si ha existido en la Tierra otra raza que ahora, por lo que sea o lo que fuere, ya no la tenemos entre nosotros. Sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo. En la Tierra hay constancia de que habitaron una serie de seres que eran realmente muy altos, muy fuertes, muy potentes, y en el registro bíblico se dice muy claramente, son estos seres que de alguna forma son hijos de ángeles, de entidades espirituales que bajaron a la tierra y se materializaron en forma humana, y estos pues se crearon se procrearon con las mujeres de la época, con lo cual esto da fruto a una serie de personajes muy altos, muy fuertes, que en aquella época pues no era muy difícil de encontrar, porque las estaturas eran muy medias, no habían las hormonas y no pinchaban a los pollos, estas cosas que hacemos hoy en día. Con lo cual yo sí que creo fervientemente que había este tipo de seres, y de hecho el registro fósil muestra que se han localizado esqueletos de personas anormalmente altas para su época. Bueno, y recordamos a Carlos Mesa, que él personalmente ha tomado esos vuelos, aviones, y ha ido a estas zonas y ha visto y fotografiado toda esta serie de esqueletos. Hombre, y hay si hablamos de que se ha vivido o hemos convivido con otras razas, no sé si estáis al corriente, pero en la Cueva de las Bestias, que está en el desierto occidental de Egipto, allí una antropóloga ha hecho un estudio y se percató de que hay unas pinturas rupestres de manos, que bien podrían ser de adultos, pero hay unas diminutas manos que
Emmanuel Honoré, concretamente, esta antropóloga del Instituto de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge, cree que aquellas manos no son humanas. Incluso si se hubiese plasmado la mano de un bebé recién nacido, es mucho mayor que las manos que hay allí grabadas. Yo pienso que muchas de las guerras que hay actualmente, que son guerras absolutamente imperialistas, entre otras cosas, lo que buscan es robar el patrimonio cultural histórico de la humanidad. Ese patrimonio siempre está en manos de los mismos, que es el imperio anglosajón. Hace 4.000 años que domina la humanidad, tanto ideológicamente como con su guerra y sus amenazas, etcétera, etcétera. Y yo pienso que hay muchas verdades que están secuestradas. Muchos descubrimientos arqueológicos nos darían respuesta a muchas de las preguntas que nos estamos haciendo o que intentamos devanar, y evidentemente están ahí encerradas, como siempre, en ese sitio que es el sótano del Vaticano, donde no se puede entrar, donde la entrada no es libre ni pagando. Allá hay 80 kilómetros lineales de documentos, archivos, pergaminos. ¡Qué maravilla! Sería entrar allí y leer, analizar. Sí, pero son solamente para los ilustrados, para los burgueses, para las logias, para una serie de personas muy especiales. Nosotros representa que no lo somos. Caballeros, yo os quería comentar una cosa. Vamos a la última edición del American Journal of Modern Physics, la revista americana de la física moderna, que ha revelado un extraño, enigmático y asombroso descubrimiento utilizando un telescopio, en el cual, pues utilizando lentes cóncavas, ha logrado observar por primera vez, y repito, por primera vez, entidades de nuestro entorno terrestre, es decir, en un ancho de banda que nuestro ojo humano no se percata, que son invisibles a nuestra vista y a los telescopios convencionales, como puede ser el Galileo, que tiene lentes convexas. José Luis, esto es una maravilla. José Luis, digo que esto es una maravilla. Aquello que defendíamos hace tiempo atrás, de que algo se mueve en un ancho de banda. Yo recuerdo que hace 3 o 4 años atrás alguien te preguntó, ¿hay algo en el ancho de banda del infrarrojo que se mueve y no vemos? Bueno, eso es absolutamente evidente. De hecho, harto es sabido que en un momento concreto el gobierno mexicano entrega concretamente a Jaime Maussan, un gran investigador del fenómeno ovni extraterrestre, para mí una persona que tiene todos mis respetos, aunque alguna vez pues el hombre se ha equivocado, pero bueno, también se moja, Jaime Maussan se moja, y este hombre pues recibe una serie de filmaciones por parte de pilotos de combate que estaban sobrevolando la frontera entre Estados Unidos y México, principalmente para impedir el narcotráfico con avionetas. Pues resulta que estos pilotos empiezan a ver que en el espectro del infrarrojo aparecen un montón de naves con forma esférica que emiten una gran luz. Cuando estos pilotos miran fuera del espectro del infrarrojo, pues allí no hay absolutamente nada, no ven nada, como si tú a ojos desnudos intentas observar algo en el cielo y no ves nada, y de repente utilizas algún sistema infrarrojo y aquello está lleno de objetos. Con lo cual ya nos damos cuenta de que efectivamente hay algo alrededor nuestro que parece ser que se esconde en ese espectro. Esto he hablado ya en bastantes vídeos, e incluso he comentado la cuestión, o la curiosa cuestión, de que a finales de los 90 se deciden prohibir en las cámaras de grabación de vídeo, se decide prohibir, pero por parte de las propias empresas, la integración en sus sistemas para capturar infrarrojo. Y todos los CCDs son implementados con filtros infrarrojos, así como su software es implementado para que filtre las capas infrarrojas de tal modo que esas cosas no salgan. He tenido la oportunidad de ver fotografías absolutamente curiosas y algunas de ellas hasta graciosas desde un motorista que llevaba a la novia en la parte de atrás de la moto y se dedicó a grabar, pues parte de la ruta con el móvil. Y resulta que los móviles, aunque parezca mentira, aunque llevan esos filtros, hay un pequeño espectro de ese infrarrojo que graban, y en esa grabación se ven pues ovnis, objetos extraños, alrededor de los vehículos sobre los que circulaba. El espectro infrarrojo esconde muchas sorpresas y, por supuesto, ese telescopio del que estás hablando parece ser que capta una serie de objetos que hay alrededor nuestro, y lo digo así como suena, que nosotros no podemos ver con los telescopios convencionales, con los convexos, con los cóncavos. Entonces, la idea,
parecer del inventor o el que lo diseña, dice que lo que se puede ver con unos no se puede ver con otros y lo que se puede ver con otros no se puede ver con unos. De tal modo que para obtener una imagen real del entorno hay que hacer una suma de ambas imágenes recibidas por los dos tipos de telescopios. Me explico. Nosotros tenemos un telescopio, o todos los telescopios convencionales ópticos, incluido el Hubble, están basados en un tipo de lente concreta, que solo puede captar una serie de objetos concretos. Si esas lentes estuviesen adaptadas de tal modo, como se explica, para poder recibir ese espectro que no vemos, posiblemente nuestro universo, o lo que vemos de nuestro universo y de nuestro entorno, sería mucho más rico de lo que realmente nosotros apreciamos. Con lo cual, nos damos cuenta de que, camuflado alrededor nuestro, hay mucho más de lo que nuestros sentidos perciben. Yo recuerdo unas imágenes de un destacamento militar centroamericano, en la cual alguien pues los estaba filmando, y pues se le ocurrió pasar fotograma a fotograma, y allí se movió una entidad y ni se percataron. Y estaban allá los soldados, pues nada, de una guarnición, montando su guardia. Y referente a esto, del telescopio de la inversión de las lentes, el doctor Santilli dice que parece que las entidades extraterrestres tipo 1, que consisten en entidades de materia de nuestro entorno terrestre que han obtenido la locomoción por medio de la absorción de la antimateria en su interior, con el consecuente uso de la propulsión materia-antimateria, y por eso consiguen ser invisibles al ojo humano gracias a la emisión de luz antimateria como una forma de escape. Y esto me hace recordar cuántas veces pilotos de avión han tenido un objeto volador de construcción no humana delante suyo o en los laterales, desaparecer de la vista en cuestión de menos de un segundo, y el radar dice, no, si lo tienes delante. Y el piloto, el comandante, vuelve a decir, no, aquí no hay nada. ¿Se utiliza algún sistema, como decíamos, que se escapa? O al revés, incluso muchos pilotos de aviones tener la percepción, la visualización de que ahí había algo enorme flotando, con una forma totalmente desconocida, y pedir al radar si ahí ellos estaban observando alguna cuestión, algún punto en el radar, y desde la torre de control decir que no había nada. Bueno, todos recordamos el caso de Manises. O sea, el caso de Manises en España ha sido uno de los más documentados, porque además existen grabaciones entre los pilotos y la torre de control. Ellos estaban viendo ahí una nave, un algo que efectivamente lo vieron, incluso lo pudieron apreciar a diversas alturas, y desde la torre de control ahí no había nada. ¿Quién no ha notado algún escalofrío alguna vez sentado y ha sentido alguna presencia? ¿Quién que no tiene animales no ha visto su animal en un momento dado mirar hacia un punto muy determinado de algún sitio que aparentemente es absurdo, como una pared, y ladrar, o incluso estar en posición de esperar alguna cosa, como si ahí hubiera alguien? ¿Quién no ha notado estas cosas? Es que hay un vasto universo por encima, por debajo y por los lados, y evidentemente todo lo que nos queda por descubrir es enorme, es inmenso. El problema es que la gran mayoría de descubrimientos, como dice Artur, toda esa ciencia no está a nuestro servicio. No está al servicio del desarrollo emocional y físico del humano, sino está al servicio de la guerra. Eso que nunca se acaba. Parece ser que precisamente la tecnología está no a nuestro servicio, sino en nuestra contra, precisamente. Que se diseña para eliminarlos. Porque si no, no tendría ningún sentido. ¿Cómo es posible que todos los inventos acaben en la guerra y después el sobrante de la guerra nos lo den a nosotros? Eso no tiene ninguna lógica. Sí, José Luis. Pues mira, me gustaría añadir algo a lo que ha dicho Jaime, y es que toda la ciencia va orientada a la guerra, pero la guerra va orientada a la riqueza económica y el imperialismo. Quiero decir que cuando hay crisis hay guerras inmediatamente para el florecimiento económico. Por supuesto, la ciencia tiene un amo y un señor, que es la economía. Ese es el propietario de la ciencia. Yo os voy a poner un ejemplo que os va a quedar muy claro. Todo el mundo piensa o cree que el petróleo que nosotros conocemos como fósiles o restos de fósiles
que se han ido licuando en ciertos estratos del subsuelo, son eso, restos de origen animal o vegetal. ¿Pero esto alguien se lo cree aún, a día de hoy? Bueno, eso es una cosa asentada por parte de la ciencia occidental. Pero ¿sabes cuándo fue asentada? Cuando Rockefeller, director de la Standard Oil, a principios del siglo XX, finales del XIX, lleva una comisión de científicos pagados de su bolsillo a un congreso en el cual se debate esta cuestión para finalmente asentar la idea de que los fósiles del Cámbrico, del Cretáceo, de otras épocas de la Tierra, han generado el petróleo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué hace esto? Porque de ese modo se crea la idea de escasez y cantidad limitada. Y algo que es escaso y está limitado es algo caro. Y era una forma de conseguir que el precio del petróleo fuese cada vez más caro. De hecho, hay una teoría que habla sobre el famoso pico del petróleo que se está acabando. Pero a todo el mundo se le está olvidando los estudios de importantes científicos rusos que nada tenían que ver con el señor Rockefeller y sus intereses, que llegan a la conclusión de que el petróleo es abiótico. ¿Qué es eso? Pues muy sencillo, viene de origen mineral. Y no solo no es escaso, sino que hay auténticos océanos de petróleo debajo del subsuelo. Esto realmente daría, la conspiración que hay detrás del petróleo, daría para un programa entero. ¿Y qué intereses hay para que la ciencia haya adoptado modelos de escasez en pro de modelos de abundancia, única y exclusivamente para mejorar los rendimientos económicos de las cuentas de algunas importantes empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos y, por supuesto, a la conversión de los mismos? Totalmente de acuerdo. Especulación en vez de desarrollo. ¿Por qué se especula con un bien supuestamente energético para el desarrollo de la humanidad? Pues simplemente porque hay alguien que cree que eso es suyo, pero no es para nuestro desarrollo, para nuestro bien. Se está especulando con un bien material. Bueno, independientemente del petróleo, creo que no es... o quemar combustible tampoco es la mejor de las soluciones, ¿no? Últimamente en el Salón de Ginebra unos chinos han presentado un superdeportivo que con 1,5 litros es capaz de recorrer 1.300 kilómetros. Ahí queda eso. El paradigma está cambiando y, hombre, lo que está claro es que muchos animales prehistóricos, muchos bosques, muchos árboles, mucho detritus debía haber y debe haber ahí abajo para seguir dando petróleo, a no ser, como dijo un científico independiente que explicó en su momento, de que el petróleo se genera cada día y por eso cada X tiempo las bolsas que se han vaciado se vuelven a rellenar. Y aquí interviene la acción del astro rey, del Sol, entrando por los polos, unas reacciones que se generan en el núcleo del planeta. Exacto. Así es. Realmente pensar que el petróleo viene de origen mineral, que es una evolución, por usar un término, del carbón, que creo que es así, y no solo creo, sino que científicos avanzados lo han podido demostrar, es una verdad que debería haber sido asentada hace 100 años. Lo que pasa que, claro, ya sabes que interesan mantenernos en la escasez para poder controlarnos, para poder extraer todos sus recursos económicos de manera mucho más eficiente y para todo tipo de cuestiones. La escasez, la falta de riqueza, etcétera, es algo que se nos ha entregado constantemente por parte de los gobiernos, de la ciencia y de todos aquellos aspectos a los que vayáis, porque hay intereses creados en mantenernos siempre de manera escasa, parece ser que incluso nos han metido la idea de que ser pobres es bueno. Fijaos hasta qué punto, qué absurdo, claro, mientras ellos nadan en la abundancia, claro, qué bonito. Nos han hecho creer que la culpa de toda esta vorágine económica y de todo este caos y toda esta crisis es nuestra. Entonces, como aceptamos el mea culpa, nos convertimos en pobres y nos consolamos diciendo que esta es nuestra nueva vida. Es que es así. Y es que mucha gente, aún yo sigo hablando con mucha gente y asume que la culpa es nuestra. Cuando evidentemente el humano lo que es normal es que siempre acepte cualquier cosa que le haga próspero. Eso es una cosa absolutamente normal. Pero lo que no hablamos es de quién maneja la economía del mundo y por qué. Porque en muchos casos la economía es un lubricante, pero ¿es un lubricante para qué? No es para hacerse más rico, es un lubricante para ser más poderoso y poder controlar mejor a todas las personas que dependen del dinero.
Bueno, es lo que decíamos un poco al principio, ¿no? La gran farsa, la gran manipulación que ya empieza a una temprana edad con un sistema educativo que está totalmente corrupto, es disfuncional y además no guía a las personas por sus aptitudes, sino que guía a las personas por los intereses de estas grandes compañías que cada vez ciernen más sus estrechos lazos sobre todos los ámbitos de la sociedad. Aquí tendríamos que preguntar quién son los propietarios de determinadas editoriales, ¿no? Quizás aquí está la explicación. Los de siempre. Los de siempre. Caballeros, nos queda un minutito, va. 15 segundos para cada uno. José Luis. Sí, solamente estaba comentando que incluso el plan Bolonia que se implementa en las universidades hace unos años, lo que hace es designar que las investigaciones de las universidades vayan destinadas al beneficio económico de ciertas empresas privadas y que esas universidades investiguen única y exclusivamente intereses privados muy vinculados a intereses empresariales, con lo cual, ¿qué tipo de ciencia van a investigar que pueda mejorar en sí, digamos que la vida del propio ser humano? Mejorará la vida el rendimiento de cuentas de esas grandes empresas. Y esos son los nuevos estudiantes que están forjando. Totalmente de acuerdo. Yo pienso que el ser humano lo que tiene que hacer es encontrar su propio camino. Tal y como decía un escritor español, no hay camino, el camino se hace al andar. Porque si esperamos a que un gurú o alguien en la televisión salga y diga, este es vuestro camino, yo soy vuestra luz, y mirar a través de mis ojos, creo que estamos absolutamente muertos. Y es lo que está pasando, que estamos siendo homologados, estamos siendo adoctrinados por corrientes teosóficas. Y la ciencia ha sustituido a la espiritualidad, pero así, de un plumazo. Nos han metido un gol por la escuadra y ahora estamos en estado de shock. En plan, oye, ¿y qué? ¿Quién soy yo? Y aparece un gurú y dice, no, yo te lo voy a explicar quién eres tú. No puede ser, no puede ser. Y Artur, para acabar. Bueno, antes comentábamos con Jaime a micro cerrado, ¿no? Que hoy en día, lamentablemente, para nuestros jóvenes, las referencias son estos youtubers que solo sueltan que idioteces muchas veces, con perdón, no todos, pero algunos sí, que hacen vídeos de hacer tonterías, de hacerse gracioso, de molestar a la gente por la calle, incluso a veces de propinarles golpes, a ver cómo reaccionan, o tirarles 5 kilos de harina en el interior del coche. Y lamentablemente, pues, esto es en lo que se basa nuestra sociedad, en lugar de los valores, en lugar de explicar a las personas el respeto por los animales, en lugar de muchísimas otras cosas que pienso, bajo mi modesto punto de vista, serían mucho más eficaces, productivas y harían que viviéramos en un mundo mucho mejor. Y tanto que sí, Artur. Artur Oms, Jaime Verdú, José Luis Camacho, el tiempo aún no hemos conseguido curvarlo en radio. Espero que hayáis aportado todo lo que podíamos aportar. La verdad es que a veces hay temas que nos daría para 4 programas, pero que no puede ser. A los 3, muchísimas gracias y lo dejamos ahí. Como siempre, cada uno saque sus conclusiones. Gracias. Gracias a vosotros. Y amigos y amigas también, muchas gracias. Nos encontramos mañana aquí per parlar d'altres qüestions que espero que siguin del seu interès. Fins aleshores, que passin molt bona tarda. Adeu. Sàpiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.